Hola, este es el capítulo 6 del itinerario español y vamos a hablar de los visigodos. Seguimos en el tiempo de las invasiones, de las migraciones bárbaras. Los nobles hispano-romanos, en vista de que no podían contar con el pueblo hispano para frenar y expulsar a los suevos, vándalos y alanos, pidieron ayuda a Roma. Y Roma tampoco estaba para muchas alegrías y en lugar de mandar unas legiones a resolver el problema, les mandaron a otros bárbaros, que eran los visigodos. Pero estos eran unos bárbaros que ya desde hacía mucho tiempo habían estado en relación con Roma y habían sido sus aliados en muchas ocasiones. Estos visigodos no tenían un reino propio, no tenían un sitio donde vivir y bueno, iban de un lado para otro, a donde los mandaba Roma. Y bien, pues entonces llegaron a las Galias y a Hispania con esa idea, la idea de echar a los bárbaros que habían llegado y poner un poco de orden y restablecer, como quien dice, la paz romana, ¿no? Entonces llegaron con toda la autoridad de Roma, los visigodos llegaron y lo único que hicieron fue de alguna manera sustituir a los romanos, pero con autorización, ¿no? Pues pasaron a ser ellos los que recaudaban los impuestos, los que reclutaban gente si hacía falta, etcétera, etcétera. Bien, a cambio de eso, pues tuvieron un sitio donde instalarse y efectivamente pues se pensaron que aquí podrían ya quedarse para siempre. Por algún motivo, el que fuera, parece que les gustó más las Galias que Hispania y entonces la capital de su reino la pusieron en Toulouse. Lo que ocurre es que después aparecieron otros bárbaros germánicos y que eran más bárbaros que ellos, porque los visigodos estaban bastante romanizados de alguna forma. Y entonces pues les fueron echando de las Galias a batallas, ¿no? Esto sí que a batallas, es decir, en guerras una detrás de otra, y los fueron derrotando hasta que pues prácticamente los francos se hicieron con el control del sur de la Galia, excepto una pequeña franja alrededor de la costa del Mediterráneo que se llamaría la Septimania, y aquello todavía lo controlaban los visigodos, más toda la península ibérica. Bien, pues habría muy poco más que añadir sobre esta situación. Los visigodos no llegaron como conquistadores, sino llegaron como quien dice, como a sustituir a las autoridades romanas, y entonces pues llegaron muy pacíficamente, respetaron las costumbres de los locales hispano-romanas, respetaron la legislación romana, respetaron todos los obispos, todo. Es decir, no fue una llegada traumática, sino más bien incluso pues como un alivio, ¿no? Ellos llegaban de parte del emperador romano pues para poner las cosas claras. Claro, cuando ya Roma definitivamente se clausuró, es decir, aquello ya colapsó totalmente, pues bueno, ellos dijeron, pues ahora somos los amos, que es prácticamente lo mismo de antes, ¿no? Con lo cual los hispano-romanos pues pasaron de tener pues un amo que era el emperador romano y su corte y sus nobles y sus enchufados, pues ahora tenían un rey visigodo. ¿eh? Y en principio vivían separados, es decir, incluso había leyes que prohibían matrimonios mixtos. Esto se debe sobre todo a que los visigodos tenían miedo a acabar disueltos en la masa hispano-romana, porque eran muchísimos más. Es decir, los visigodos probablemente eran unos poquitos cientos de miles, pero vamos, pero muy poquitos, es decir, 100.000, 200.000 o algo así, mientras que los hispano-romanos eran millones. Entonces, la diferencia demográfica era tan brutal que ellos prefirieron decir, mira, vidas paralelas, ¿no? Cada uno por su lado. Mientras los hispano-romanos sean buenas personas y nos paguen los impuestos y no nos fastidien la vida, todo va a ir bien. Bueno, y así funciona. Claro, hubo un pequeño detalle que complicó las cosas. El pequeño detalle es que los visigodos eran cristianos, pero no eran de la misma clase de cristianos que los hispano-romanos. Los visigodos eran lo que se llamaba arrianos, que para los católicos eran considerados herejes.
para los romanos, ¿no? Eran los herejes, mientras que para los arrianos seguramente los herejes eran los hispanos romanos, ¿no? Bien, esto iba a ser un conflicto. Los reyes godos se dieron cuenta pronto de que sería un conflicto e hicieron seriamente intentos para fusionar las dos iglesias, las dos creencias y hacer, como quien dice, una iglesia nacional. Pero esto la iglesia local hispano-romana no lo aceptó de ninguna forma y aquello fue un problema muy complejo. El problema fue especialmente de los católicos. Los arrianos hubieran sido mucho más dóciles porque estaban sometidos a la autoridad del rey, de alguna forma. Eran obedientes a lo que pedía el rey. Mientras que los otros no, los otros estaban acostumbrados a mandar mucho y a hacer lo que les daba la gana, ya que el emperador les hacía caso a ellos, no ellos al emperador. De lo cual era una forma muy interesante de ver la vida. Bien, el asunto después llegaría a un punto muy complicado en el que un hijo del rey Leovigildo, bueno, un nombre, ¿no? Te puedes olvidar del todo, que se llamaba Hermenegildo, pues este hijo se convirtió al cristianismo, al catolicismo, especialmente por la influencia de su esposa, que era una princesa de los francos, y entonces pues mientras que para Leovigildo no había mayor problema, entre el ejército de Leovigildo había católicos y arrianos y la corte, no había un problema religioso, pero Hermenegildo decidió, probablemente aconsejado por la Iglesia Católica, que esto de compartir dos credos no era una buena cosa y que se iba a ir al infierno, y entonces no se le ocurrió una cosa más entretenida que sublevarse contra su padre, y hubo una guerra civil. Y en la guerra civil perdió, y al final, pues como el hombre no quiso rectificar y no quiso someterse a la autoridad, en resumidas cuentas, de su padre, pues lo acabaron ejecutando. Dicen que sin el consentimiento de su padre, que eso fue más bien una orden de su hermano. El caso es que murió. Hoy día es considerado un santo, San Hermenegildo, porque se supone que murió mártir por la fe. Para los historiadores el tema es más que dudoso, es decir, que fuera una cuestión de fe, porque desde luego los visigodos no perseguían a los católicos en absoluto, no había ningún problema. Eran más bien los católicos los que querían acabar con los arrianos, ¿no? Porque no podían soportar esto de que hubiera competencia. Esto es muy curioso y esto ha ocurrido mucho en la Iglesia Católica. Bien, pues el caso es que después de todo este lío, el heredero de Leovigildo y hermano del mártir Hermenegildo, mártir entre comillas, pues este hombre, un chico llamado Recaredo, se lo pensó bien y dijo: mira, esto no va a ningún sitio, es decir, esto cada vez va a ir a peor porque ya se ve que no hay manera de coordinar las cosas, y entonces corto por lo sano decidió convertirse al catolicismo y decidió forzar que todos los arrianos se convirtieran al catolicismo, como era lo más normal y lo más lógico, ¿no? Esto parece que no fue demasiado bien acogido, los libros de historia tradicionales no lo reconocen, creen que, bueno, que si el rey decía a partir de mañana todos católicos, pues acatarían, pero resulta que no, que parece que no fue tan sencillo y que ocasionó levantamientos, rebeliones, y que no pararían estas rebeliones, y que una buena parte de los arrianos quedarían seriamente resentidos. Con la conversión de Recaredo al catolicismo ocurrió una cosa realmente muy espectacular, y es que la Iglesia Católica en España llegó a tener unos niveles de poder ahora sí, nunca vistos, ni en Roma habían sido tan poderosos. Fue algo espectacular, es decir, con decirte algo, la Iglesia romana se encargaba de recaudar los impuestos, los tributos para el gobierno visigótico, ¿no? Tenía por decir así, en el Parlamento, que se llamaba concilio, ¿no? En los concilios, en los famosos concilios de Toledo, se decidía quién iba a ser rey y quién no, porque la monarquía no era hereditaria. En los concilios de Toledo se decidía absolutamente de todo.
y lo decidían los obispos. Bueno, también había representaciones de nobles, pero en lo que te quiero decir, en resumidas cuentas, es que los obispos tenían más poder que nunca, absolutamente más poder que nunca, y como es lógico, se corrompieron más que nunca. La Iglesia Católica llegó a unas cumbres de corrupción absolutamente impresionantes. Una de las muestras, por ejemplo, y esto te da también una idea de lo que te decía antes de la intolerancia hacia otras religiones, es que los concilios de Toledo fueron muy antisemitas. Es decir, había judíos desde mucho tiempo atrás en Hispania, siglos. Y esto era algo como que los torturaba a los católicos. Y entonces los concilios de Toledo eran uno detrás del otro, haciendo condenas, y no sé qué. Hasta por último que los condenaron a la esclavitud. Es decir, el judío que se insistía en ser judío era condenado a ser esclavo. O se les quitaba a los hijos para entregarlos a una familia católica que los educara como católicos. Es decir, era un asunto realmente demencial, absolutamente demencial. Total, que con estas medidas y con la corrupción que había, con el enorme poder que había, con muchos nobles descontentos de que en realidad quien mandaba en una región no eran los nobles visigodos, sino que eran los obispos. Claro, que también se las ingeniaron y muchas veces las familias nobles visigóticas se organizaban para tener también un hijo obispo, arzobispo o abad, ¿no? Pero de todas maneras, eso no quita que en todas partes los obispos mandaban y mandaban muchísimo, y mandaban hasta incluso más que el rey. Con esto hemos llegado a un punto en el que van a ocurrir cosas muy interesantes y el vídeo ya es demasiado largo, con lo cual seguiremos hablando en la siguiente ocasión. Cuídate mucho y hasta pronto.